Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy yo quiero compartir con ustedes un tema que he intitulado Aléjate de la carretera al infierno. Hubo un cantante de rock del grupo AC/DC llamado Bon Scott, quien murió en 1980 con una sobredosis de droga, murió borracho y ahogado en su propio vómito. Este hombre cantaba una canción llamada Autopista al Infierno, y son muchos los que cantan esta canción satánica sin entender que el infierno no es un tema musical, tampoco es una experiencia aventurera al estilo de la película Indiana Jones, tampoco es un lugar del que se puede escapar como lo ha hecho creer Hollywood en sus películas. El infierno es un lugar, no es un tema musical ni una aventura llena de adrenalina. Jesús y la Biblia lo describen como un lugar de tormento en donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Oiga bien, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En el infierno, además del tormento causado por esos demonios que están allí y la elevada temperatura que sube a miles y miles de grados Celsius, es un lugar en el que los incrédulos ya creen, pero es muy tarde para creer, en donde llaman a Dios, pero Él no los puede atender, en donde oran, pero sus oraciones nunca serán contestadas. Es un lugar en donde lloran de dolor, pero ya no pueden ser consolados, porque dejaron pasar el tiempo de gracia en su vida sobre la tierra. La Biblia dice que para buscar a Dios es aquí mientras estemos vivos. La Biblia dice, bendito sea el Señor, que mientras hay vida hay esperanza para el alma. Muchos se preguntan si el infierno es real. La Biblia, que es la verdad, es la palabra verdadera del Dios verdadero, ese Dios de quien dice Pablo, el apóstol, en Hebreos 6:18, que es imposible que Él mienta. El Señor Jesucristo fue quien más predicó del infierno, y el que Él haya hablado de este lugar certifica la realidad de este lugar de tormentos. La persona también se pregunta si Dios, ¿por qué siendo tan bueno? ¿Por qué hizo el infierno? ¿Y por qué hay seres humanos sufriendo en ese lugar? Bueno, primeramente quiero decirle que la palabra dice que el infierno no fue creado para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Eso está en Mateo 25, versículo 41. Este es un lugar de castigo previo al lago que arde con fuego y azufre. El infierno y el lago de fuego son dos lugares distintos. Al infierno van todas las almas de los que murieron condenados por no haber vivido para Cristo, por no haberse arrepentido de sus pecados mientras estaban vivos, por no haber sido lavados sus pecados en la sangre preciosa del Señor Jesús, y porque sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que es el Señor Jesús. El infierno es la primera muerte, es el lugar de separación previo, pero el lago de fuego, según Apocalipsis 26 y Apocalipsis 21:8, es el lugar definitivo por los siglos de todos aquellos que no tengan sus nombres escritos en el libro de la vida. Al lago de fuego es donde irá para siempre Satanás, sus ángeles caídos y sus demonios, y también todos los que se hallen condenados. Esto es un tema de mucha seriedad. No se puede tomar esto de una manera ligera ni deportiva. El infierno es real y el Señor vino a la tierra y nos anunció ese lugar, nos salvó con su sangre para que nosotros no fuéramos a ese lugar de tormento. Dios no creó al hombre para que se fuera a ese lugar de tormento. Dios lo creó para la gloria de su nombre, para que fuera lo que dice la Biblia, la corona de la creación. El hombre, después de la caída en el Edén, se degeneró por causa del pecado que entró en toda la humanidad como un virus incurable. Y lo único que puede salvar al hombre es Cristo, al lavarlo con su bendita sangre. Primera de Juan 1:9 dice la palabra, así confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Esta realidad del infierno, esta realidad de muerte y condenación comenzó en el huerto del Edén. Dice que el pecado entró a la humanidad por un hombre, por Adán. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios hizo al hombre para que viviera para siempre, pero esa eternidad estaba condicionada a la obediencia del hombre a la palabra de Dios. Eclesiastés 7:29, Salomón dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios creó al hombre de la tierra y lo estableció junto a su compañera, a Eva, que formó de su costilla y les entregó la tierra para que la gobernaran. Tenían santidad, vivían en perfecta comunión con el Creador, tenían señorío sobre los animales y las plantas. Todo Dios lo entregó en sus manos. Pero Satanás indujo a Eva que repitiera el mismo pecado de rebelión y de desobediencia que él consumó allá en el cielo. Y la mujer indujo a Adán a que participara en su rebeldía a Dios. Y así comenzó la tragedia de la raza humana. Y todos los humanos quedaron contaminados con el pecado y condenados al tormento eterno. Pero veamos cómo comenzó esto. Dios entregó todo en manos de la primera pareja, del primer matrimonio de la historia. Pero allí, en el Edén, le dio ordenanzas y le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios es bueno, pero Él pone límites, porque en los límites está figurada su autoridad. Él puso límites al mar, no se puede salir de allí, del lugar que Él le dijo, hasta aquí llegarás. El sol solo brilla de día y la luna resplandece de noche. El sol sale y se oculta siempre por el mismo lugar. Incluso en el Sinaí, en el monte, Dios puso límites y el que traspasara esos límites debía morir. Eva, me imagino que siempre pasaba cerca del árbol prohibido y lo miraba y se mantenía alejado de él. Pero un día Satanás se metió en un animal, el más astuto de todos los que Jehová Dios había hecho, y llamó la atención de Eva, y allí comenzó la tragedia humana, y se marcaron los pasos que conducen al infierno. Quiero hablarte de 6 pasos que conducen al hombre a la condenación del infierno. El primer paso es acercarse a lo que Dios prohíbe. La Biblia está llena de advertencias para que el hombre no resbale y caiga en las pailas del infierno. Así como en una carretera el gobierno pone señales de tránsito que alerta de los peligros, asimismo la Biblia nos advierte de los peligros para nuestras almas. Todo lo que ofende a Dios, todo hábito pecaminoso, toda costumbre, todo lo que alimenta la carne caída de la gracia, eso es un brazo del infierno que ala al hombre a la rebelión y desobediencia a Dios. Pablo alertó a Timoteo de esto en 1 de Timoteo 6:11, que dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y en 2 de Timoteo 2:22 le repite, huye también de las pasiones juveniles. El segundo paso que te lleva al infierno es escuchar y aceptar lo que va en contra de la palabra de Dios. El mundo está gobernado por Satanás, según 1 de Juan 5:19 dice, y el mundo está bajo el maligno, está lleno de voces, de proposiciones que no vienen de Dios. Solo la palabra de Dios contiene la verdad eterna y nos señala el camino que nos aleja de la ruta, de la carretera, de la autopista al infierno. El mundo entero es la mercadotecnia más grande que ofrece los productos que satisfacen al hombre caído y lo encadena a diversiones, a hábitos, a entretenimientos, a vicios, a costumbres que no honran a Dios. Gálatas 5:16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí
para que no hagáis lo que quisierais. Y Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, Pablo dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que huye de las proposiciones del mundo. El tercer paso que te conduce a la condenación es restarle importancia a la severidad del juicio y el castigo de Dios. Dios es un Dios bueno, lleno de amor y de misericordia, pero a la vez es justo y su justicia le hace ser implacable e intolerante contra el pecado. Y la sentencia que Él impuso por el pecado es muerte y condenación. Romanos 6:23. Eva no solo desobedeció la orden de Dios, sino que también compartió del fruto con Adán, y ambos cayeron de la gracia y quedaron bajo la maldición del pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los hombres necios e impíos se burlan cuando los predicadores hablamos del infierno. Y es que Proverbios 14:9 dice que los necios se mofan del pecado. Así que yo te aconsejo que no des este segundo paso, porque Hebreos 12:29 dice que Dios, además de ser bueno y amoroso, es también fuego consumidor. La mayoría de los que están entre las llamas del infierno hoy jugaron con la gracia y la misericordia de Dios, y hoy lo están pagando muy caro. El cuarto paso que conduce al infierno es tratar de salvarnos por nuestros propios medios, ya sea a través de las buenas obras o de la religión, porque la Biblia dice en Efesios 2:9 que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación solo está en Cristo, en nadie más. Hechos 4:12, Pedro dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Ni los hombres, ni los bienes de este mundo, nada puede salvarnos, solo Dios. El Salmo 49:6, 7 y 8 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en ninguna manera redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Versículo 8 dice: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logran jamás. La vida solamente fue comprada en la cruz del Calvario. Dios pagó un gran precio. Jesús pagó un precio grande que nadie más puede pagar, con su propia vida y su propia sangre, para redimir al hombre del poder del pecado y librarlos de ese lugar de tormento, del infierno y del lago de fuego. Ellos en el Edén, Adán y Eva, cubrieron su desnudez con hojas de higuera. Estas representan los argumentos del hombre para justificar su pecado. El único que nos justifica es Dios a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Romanos 3:20 dice que ningún ser humano jamás se podrá justificar delante de Él. El quinto paso al infierno es esconderse de la presencia de Dios. Cuando ellos oyeron la voz de Dios en el huerto del Edén, corrieron a esconderse detrás de unos arbustos. Se refugiaron en cosas. Lo primero que hizo Dios fue interesarse por el hombre que estaba caído. Él sabía que ya había caído y salió en busca de él. Esto habla del amor inmensurable de Dios. Hoy Él te llama, te busca, así como lo hizo en el Edén, llamando a Adán y a Eva que saliera detrás del arbusto en el que se había refugiado. No huyas de Dios, ven a Él a través de Jesús. Él te va a recibir, te va a perdonar y te va a hacer su hijo. Juan 6:37, Jesús dijo: y el que a mí viene, yo no le echo fuera. El sexto paso al infierno es no hacerse responsable por sus pecados. Ni Adán ni Eva reconocieron sus pecados, sino que se culparon mutuamente el uno al otro. Incluso culparon a la serpiente por su desobediencia. Nadie es responsable delante de Dios aparte de tú mismo. Nadie es responsable delante de Dios aparte de Él mismo. Somos responsables por nuestros actos. Dios nos dio el libre albedrío para elegir
entre lo bueno y lo malo, para elegir hacer el bien o hacer el mal. Jeremías 21:8, la palabra de Dios dice ahí: así ha dicho Jehová, y aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Solo nosotros, óigame bien, solo nosotros somos responsables de elegir, y solo nosotros somos responsables de nuestros actos. Aléjate del camino al infierno, vuélvete al camino de la vida, el cual es el Evangelio santo del Señor Jesucristo. Proverbio 15:24 dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. El Seol es el infierno. Y el Salmo 14, versículo 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Así que estos 6 pasos que están marcados por el pecado para guiar a las almas al infierno son una advertencia para ti y para mí. Huyamos del poder persuasivo de Satanás y de este mundo y escapemos, arrojémonos a los pies de Cristo, bañémonos con su sangre y pidamos al Señor la fuerza que Él tuvo para resistir las tentaciones allí en el monte, allí en el desierto donde fue tentado, porque el mismo Dios que estuvo allá en ese desierto bajo una lluvia de tentaciones está hoy con nosotros para darnos victoria en su nombre. Tenemos su nombre, tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la autoridad, tenemos el señorío que hemos recuperado cuando vinimos a Cristo. La Biblia dice que hay una sola cosa que vence al mundo y es nuestra fe. El que es de Dios, el maligno no le tocará. Esto no quiere decir que no te tentará, pero tú y yo tenemos la opción de ceder a la tentación o resistirla. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que corra como río, como un río desbordado, Señor. Inunda los corazones, las mentes y crea en cada vida, Dios mío, esa disposición de mantenerse firme, de resistir al enemigo, de resistir al mundo y de alejarse del camino que conduce al infierno. Gracias, Señor, por tu muerte y por tu resurrección. En ella está nuestra victoria. Amén y amén.